Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del primero A y del primero B. A continuación vamos a abordar el tema igualdad y desigualdad ante la ley frente a esos casos de desigualdad de condiciones. Y esto, nuestro libro de texto de ética nos pide que lo abordemos haciéndonos el primer cuestionamiento. ¿Es posible la igualdad legal en una sociedad con muchas desigualdades? Antes de continuar con relación a los contenidos, vamos a compartir las diapositivas que esperamos les sean de gran utilidad para efecto de poder ilustrarles el tema que vamos a abordar. ¿Qué es lo que nos dice nuestro libro de texto? A continuación se los voy a dar a conocer. Acorde a la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, todos los seres humanos son iguales, sin que cuestiones como la raza, el credo, el sexo o la ideología supongan un obstáculo para esta condición. Tanto antes como después de que esta declaración fuese promulgada, la mayoría de las naciones existentes han plasmado esta condición en sus diferentes constituciones, además de crear organismos e instituciones encargadas de vigilar que todas estas personas cuenten con las mínimas oportunidades y que de igual manera se cumpla con estas leyes que se han acordado de manera internacional. Desafortunadamente, el cumplimiento de este derecho no siempre se ha aplicado de manera estricta o rigurosa. Dentro de las sociedades modernas, la igualdad permanece como una aspiración más que una realidad. Esto debido a factores como las arraigadas tradiciones culturales, que pueden favorecer a un grupo por encima de otro. Tal es el caso del sistema de castas existente en la India, donde cada persona tiene una posición asignada desde su nacimiento, misma que no puede cambiarse. Otro caso lo tenemos presente en Afganistán, donde los talibanes, un grupo que practica una interpretación estricta de las leyes islámicas, no reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, a las cuales se les despoja de derechos como salir de casa solas e incluso la facultad de exponer su rostro o cabello, el cual deben de cubrir con velos especiales. En nuestro país, el caso es más notorio, es el de los pueblos indígenas, el caso que se da, a los que se les ha relegado desde los días de la conquista española, en función a su idioma y costumbres ancestrales. Otro factor que interviene en contra de la igualdad es la economía. En las sociedades modernas, especialmente en aquellas que utilizan sistemas económicos basados en el capitalismo, las oportunidades para progresar vienen estrechamente ligadas al poder adquisitivo. Mientras más dinero posea uno, mayores van a ser las posibilidades de triunfar, en un tanto que aquellos reciban ese dinero que posea uno, mayores van a ser las posibilidades de triunfar. El que tenga ingresos menores tendrá más dificultades al momento de querer alcanzar sus aspiraciones. Un último factor de gran relevancia para nuestro país es el de la corrupción, a la que puede definirse como el uso de recursos y facultades para el propio beneficio, cuando estos tendrían que dedicarse al bienestar general. De manera particular, un funcionario político
o empresario corrupto puede favorecer a una persona o un grupo por encima de otro si decide que así le conviene, especialmente cuando se le ha prometido algún beneficio tangible, como puede ser dinero o un cargo más importante. De esta manera, la igualdad de oportunidades termina comprometida a causa de la mala aplicación de la cultura económica y las leyes. Esto es lo que nos dice nuestro libro de texto y que de alguna manera nos hace el planteamiento general de lo que trata este tema, ¿no? El que nosotros podamos visualizar cuáles son los factores que la ley contempla para tratarnos y vernos a todos de una manera igualitaria. Todos tenemos derecho a que se nos aplique la ley de manera igualitaria. Más, sin embargo, van a existir factores sociales como los económicos, como las condiciones de sobrevivencia, que van a cambiar, ¿no? Que van a cambiar ese estatus de poder plantear una igualdad, una paridad entre unas personas y otras. Abordando nuestra primera diapositiva, ¿qué es el principio de igualdad? Es aquel que va a establecer que todos los seres humanos somos iguales ante la ley, sin que existan privilegios, ni prerrogativas de sangre, ni títulos nobiliarios. Va a ser aquel principio esencial que va a enaltecer a la democracia. El principio de igualdad ante la ley va a ser incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre o el colonialismo, que muchas naciones ya pasaron por ese curso de manera histórica y que lo han vivido como un proceso de evolución, ¿verdad? Y en otros casos, como en los casos de Afganistán, de algunas otras naciones, pues todavía no, ¿verdad? Todavía encontramos estigmas que enfrentar, ¿no? Como nos los menciona nuestro libro de texto. El principio de igualdad ante la ley se diferencia de otros conceptos en cuanto a derechos, principios emparentados como el de igualdad de oportunidades y el de igualdad social. Qué importante, y para eso existen y conocemos nosotros una diversidad de programas sociales que nos los dan a conocer a través de diferentes gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno anterior teníamos el Prospera, ¿verdad? Y teníamos, por ejemplo, la ayuda a guarderías, ¿no? Y también tú como mamá puedes ser empresaria y puedes dedicarte también a, a solicitar ese apoyo, ¿no? Ese apoyo empresarial, que a lo mejor era de 20,000 o de 30,000 o de 15,000 de manera inicial, y si pagabas cierta cantidad en cierto tiempo, te podían renovar el préstamo, y el préstamo ya no iba a ser ni de 15, iba a ser de 30 o de 50, dependiendo de qué tan responsable eras para hacer los pagos del compromiso que habías adquirido de pagar lo prestado, ¿no? Y así podemos hablar, por ejemplo, ahorita de diferentes programas que encontramos, programas del bienestar, que está promoviendo nuestro actual gobierno, ¿no? Que dicen el bienestar, y ahorita pues encontramos un programa activo que ustedes van a ser beneficiarios, es el programa de becas, ¿verdad? Antes se manejaba Bécalos, pero era para cierto sector, ¿no? Con ciertas condiciones. Ahorita el programa de becas se nombra diferente y tiene diferentes características, becas Benito Juárez, ¿no? Entonces, existe programa para becas de primaria, para becas de kinder, para becas de secundaria y becas de prepa con diferentes cantidades, ¿no? Y así podemos encontrar diferentes formas en las que el gobierno va manifestando
cuáles son las formas de poder ayudar a su sociedad, ¿no? Y de tratar de equilibrar esas oportunidades que a lo mejor gente con mejor condición económica puede desarrollar más, ¿verdad? Pero no todos tienen las mismas oportunidades. Entonces estamos hablando de un equilibrio de oportunidades para todos ante la ley. Esto es un conjunto de deberes, derechos y garantías de orden jurídico. El contenido de las leyes tiene que ser igual para todos, de manera igual, la impartición de justicia que se debe de buscar ante la ley, ¿verdad? Implica el deber del cumplimiento de un mandato de ley, no solo para los órganos del Estado, sino asimismo los órganos encargados de interpretar la ley y el ordenamiento jurídico para el efecto de no incurrir en discriminar cualquiera de los casos de los que lleguen a conocer. Pasamos a la siguiente diapositiva. En esta, pues, nos reitera, ¿no? No importan las características sociales de todas las personas, vamos a tratar de equiparar esa igualdad, ¿no? Muy importante el término característica, y por eso lo estamos señalando en esta otra diapositiva para enfatizar la no desigualdad, ¿verdad? Dentro de una sociedad en la que se aplica la democracia, es muy importante no estigmatizar, tratar de ser equilibrados en la impartición de justicia, con el objetivo precisamente del respeto a los derechos humanos, de apoyar la no discriminación y de no ser injustos, ya que en el caso de serlo, pues existen diferentes medios que nosotros como ciudadanos podemos hacer valer para que se respeten nuestros derechos, nuestras garantías, de alguna manera respaldadas por nuestra ley suprema, por nuestra Constitución. A esto, pues, elementos muy importantes debemos de tener presentes para poder aplicar la igualdad ante la ley, para poder igualar las condiciones, ¿para qué? Para el efecto de la impartición de justicia. Empezando por no discriminar. ¿Por qué? Porque por aquí vienen las diferencias y por aquí viene la desigualdad. Entonces, elementos muy importantes, inclusive ya normatividad que se ha legislado con relación a las personas con diferentes características. Esto es no discriminar ni a personas con capacidades diferentes, preferencias sexuales, de diferente género, con diferente tipo de participación pública, o que pertenezcan a diferente raza, color, o que tengan diferente apariencia. O por sufrir alguna enfermedad congénita o malformación, ¿verdad? Oportunidades laborales, esas deben de ser iguales para las mismas capacidades que tienen todas las personas que van a competir por una plaza, por un trabajo, por un puesto, o por escalonar o subir a un puesto, ¿no? De igual manera, oportunidades en la familia. Tenemos que darle las mismas oportunidades desde el más chiquito hasta el más grande, ¿verdad? Que si uno tuvo la oportunidad de estudiar, los demás tenemos que ver cómo, pero también apoyarlos para que puedan estudiar. Oportunidades en grupos sociales. Muchas veces nos incrustamos en coros, en grupos deportivos. Todos tienen el mismo derecho. Si tienes las capacidades desarrolladas, por ejemplo, en un grupo deportivo, que te has preparado arduamente para competir o para que lleguen a cierta selección para las competencias y a lo mejor poder ir a las Olimpiadas, participar en esas actividades que te canchen, que te puedan dar la oportunidad de aspirar
a llegar a un nivel competitivo con otras personas. También son cuestiones que se pueden dar, ¿verdad? Y que a lo mejor podemos encontrar a través de la tele algunos ejemplos, ¿no? De cómo es la historia de algunas personas por todas las adversidades que pasan, pero que cuando se fijan una meta y no la dejan, tarde o temprano logran, siendo constante, disciplinado, con un montón de características que te hacen hacer la diferencia entre los demás, ¿verdad? Porque el que gana no gana porque sí, gana porque detrás de ese gane hubo disciplina, hubo constancia, hubo esfuerzo, hubo sacrificios, hubo un sinfín de características que fueron lo que hicieron la diferencia, ¿no? Y el desarrollo de esta persona. Impartición de justicia, cuando nosotros somos víctimas de algún delito, o necesitamos el apoyo de la autoridad para divorciarnos, para recibir una herencia y que no hay un testamento. Tenemos a las autoridades dentro del ámbito de cada una de sus competencias laboral, civil, agrario, familiar, mercantil, penal, para que nos puedan apoyar, nos puedan auxiliar y se imparta la justicia de manera equitativa, se logren acuerdos y se logren resolver circunstancias que en su momento tal vez hubo cosas que no se pudieron resolver, y que de manera imparcial y de manera justa la ley va a tratar de dirimir y de resolver esa problemática, ¿verdad? Esa cuestión indefinida por su condición económica o social. ¿Qué tan importante es esta situación, verdad? Que porque tiene más dinero, que porque no tiene, o que por determinada situación ya va a tener más derecho, más condiciones para que salga más favorecido en cierta situación, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto casos injustos, ¿no? Los que dicen, ya movió sus palancas, ya hizo esto, ya compró peritajes, ya el otro. Entonces, son cuestiones que debemos de hacérselas saber a la autoridad competente para que de inmediato se tomen las medidas precautorias y que si está conociendo de un asunto una persona que es súper amiga de una de las partes, que solicitemos que esta persona, por conocer a la otra, la liberen del asunto y que tenga conocimiento otra persona. ¿Cómo se llama la figura? Conflicto de intereses. A través de una razón que el juez da a conocer, debido a que no existen las características de imparcialidad que debe de haber en mi figura, porque me une un parentesco, una familiaridad o una gran amistad, me liga con esta persona, me declaro, remito el caso a la autoridad inmediata, a mi autoridad inmediata, para que determine quién tenga conocimiento de este asunto, ya que mis condiciones no me lo permiten. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el juez le vale, por decirlo de una forma, y tiene conocimiento de esta causa, de este asunto? Y dice, no importa, yo lo voy a favorecer, yo voy a conocer, no importa que mi compadre, cómo lo voy a dejar solo, etcétera. Pues si tú puedes probar el parentesco, la familiaridad, el compadrazgo de estas personas, ya sea a través de sus redes sociales de Facebook, de Twitter, etcétera. Si tú logras dar esos elementos vía amparo a una autoridad superior de esta persona que está conociendo, demandarías por conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque ahí hay un interés de por medio y esta persona debió de hacerse un lado, y si no se hizo un lado,
pues todo lo que esta persona determine a través de un recurso lo puedes echar abajo. Dirían, se regresa la situación hasta que esa persona no haya tenido conocimiento, y todas las actuaciones que se hicieron en su momento y que validó esa autoridad, ya no tienen validez, se dejan nulas, pero depende de la acción que tú ejercites para que puedas lograr que se dé esa circunstancia, ¿no? Y que esta persona, todo lo que haya hecho a favor del otro, sea nulo por conflicto de intereses. Es todo un planteamiento que en materia jurídica se realiza. Bueno, por mencionar algunas circunstancias y que ustedes tengan conocimiento. Algo que estaba comentándoles, no me acuerdo si al primero A o al primero B, creo que fue en el primero A, y les mencionaba con relación a esta imagen. Igualdad y desigualdad de condiciones. No es lo mismo hablar de condiciones de equidad a condiciones de igualdad, ¿verdad? Si nosotros les damos de manera igual a 3 que necesitan en diferente proporción, a lo mejor 1 o 2 van a lograr ver lo que los 3 deberían de ver. La diversión, el partido, aquí lo estamos viendo, ¿no? Debemos de valorar cuando estamos en una situación en la que necesitamos aplicar ya sea igualdad o equidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí lo que aplicaba para que todos pudieran ver, que todos pudieran disfrutar de la diversión, es la equidad. Esto es, yo por ser más grande no requiero de más altura para poder ver, porque ya a esta altura yo puedo ver. El otro pequeño pues requiere un poquito de ayuda, ¿no? Pues entonces se le da un cajón. Y al más pequeñito que no ve absolutamente nada, le paso mi cajón, que yo no lo necesito, y logro que todos vean lo que se necesita ver. Estamos en un estado de equidad. Necesitamos buscar que cuando hay elementos que piden que tú le des más herramientas a la otra persona para que pueda lograr ciertos objetivos y que se logre un equilibrio necesario, que busques realizar los elementos importantes para lograr esa equidad que se requiere en ese caso específico, ¿verdad? Sería una cuestión de análisis de esta situación. Pasamos a la siguiente diapositiva, la cual nos habla igualdad entre los géneros. Hablamos de aspectos importantes que podemos atender. Aquí esta diapositiva nos habla de muchos elementos importantes, ¿no? Y que ha habido diferentes manifestaciones en cuanto al aspecto laboral de la mujer. Dicen competitividad, necesitamos apoyo por parte de programas para que las personas que consideran vulnerables vean que también tenemos derecho a entrar en ese esquema de competitividad. ¿Por qué no? Si yo soy menos válido, eso no me quita capacidad para poder ser un buen empresario y realizar unos ricos panes y poderlos poner a la venta. Y a lo mejor encuentro programas de apoyo que me pueden ayudar, ¿no? ¿Para qué? Para desarrollar mi empresa. Aplicación efectiva de salarios mínimos. El aspecto también bien importante de que seas hombre, seas mujer, estamos hablando de igualdad de géneros, si tú realizas las mismas actividades del varón y en la misma calidad, también tienes derecho a ser considerada para que el salario que recibes sea igualitario. ¿Por qué? Porque las capacidades son iguales. Entonces, son prerrogativas, aspectos que hoy en día todavía estamos lidiando y estamos tratando de equilibrar, ¿no? De alguna manera. Trabajo igual, salario igual. Bienestar social. Pues tenemos una red completa en cuanto a, dependiendo del gobierno que esté en turno,
de los programas, las propuestas que a través del plan de mejora continua que nos van a conocer, un plan anual en el que debe de haber mejoras cada año, se define un planteamiento de un presupuesto para poder lograr metas, poder llevar a cabo programas de apoyo para el bienestar social, ¿verdad? Dentro de esos programas también hay programas que contemplan lo que es la educación y la cultura, el desarrollo cultural que debe de tener la sociedad para conocer sus orígenes, para conocer de otros lugares, para enriquecer su cultura, ¿verdad? Y la educación básica que no podemos dejar a un lado y que también tenemos que apoyar una forma en la que a través de diferentes sexenios y ya hace mucho tiempo se ha considerado por parte de muchos gobiernos, es la aportación de que la educación es gratuita, ¿no? Y si es gratuita, pues, ¿cómo tu gobierno me apoyas? Pues, año con año, lo que es la educación básica, se proveen por parte del gobierno libros para que el estudiante se dedique a aprender, ¿verdad? A adquirir los conocimientos básicos para poder salir adelante, ¿no? Entonces, uno de los programas de apoyo, pues, viene siendo la entrega de libros gratuitos, por mencionar alguno. Y así podemos encontrar diferentes, en diferentes ámbitos, el que todavía hay muchos espacios en los que se tiene que buscar la igualdad en muchos aspectos, igualdad en cuanto a brecha salarial de hombres y mujeres, como estábamos comentando, igualdad para todos y todas en el aspecto del matrimonio, ¿no? Matrimonio, con la persona o el ser querido o amado, ¿no? También existe otra leyes que apoyan estos principios básicos, ley orgánica para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, por mencionar algunos de los textos importantes, ¿no? Lo que les estaba comentando hace un momento, el gobierno desarrolla un plan nacional de desarrollo y dentro de ese plan debe de contemplar aspectos que apoyen a la perspectiva de género como un planteamiento de estrategias y programas donde incluyan estas leyes que ya están elaboradas para proveer los problemas que podemos visualizar como sociedad, ¿no? Las necesidades de las mujeres, de acciones que permitan el ejercicio de los derechos que tienen a rango constitucional y que se encuentran explícitos en la ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y tenemos también la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Y así pues podríamos mencionar más, ¿verdad? Muchas más otras leyes que han ido surgiendo dependiendo de las necesidades de cada una de nuestras generaciones, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres. Existe la norma mexicana oficial. Esta garantiza diferentes ejes y trata de equiparar y de igualar muchas situaciones que la sociedad requiere que se contemplen, ¿no? Igualdad salarial, igualdad de oportunidades, igualdad de acciones para prevenir y atender lo que es la violencia laboral, ¿verdad? Podemos hablar violencia laboral de gritos, de acoso laboral, de hostigamiento, etcétera, ¿verdad? Incorporar perspectivas de género de no discriminación dentro de los procesos de reclutamiento o de selección, movilidad o capacidad. Muchas veces dicen, vete a un curso y a lo mejor subes de puesto o a lo mejor puedes concursar para adquirir una plaza dentro de esta área laboral, en la Volkswagen, y vamos a realizar el examen. Ahí debe de aplicarse normas en las que tú, como persona, tengas
las mismas oportunidades y tus capacidades determinen todo. Igual ustedes, viene un proceso muy importante en 2 años y fracción, que van a vivir, sobre todo las personas, los estudiantes, que elijan entrar a la Universidad Autónoma de Puebla. Van a tener que realizar un examen para ver si son aceptados, ¿verdad? Entonces van a estar en un estatus de igualdad, desde los que vienen de escuelas privadas hasta los que vienen de escuelas públicas, etcétera. Todos van a competir por un espacio, ¿no? Entonces debe de haber una igualdad. Tenemos ley de igualdad de género. Qué importante es esta ley, ¿no? Cómo nos aporta varios elementos que de acuerdo a nuestros grupos sociales a través de la historia, pues se ha generado, ¿no? Se ha generado como un apoyo para tantas circunstancias o tantas situaciones que vemos injustas, ¿no? En cuanto a violencia, en cuanto a denigración, trata de blancas, etcétera. Tenemos desigualdad de salud. También hay leyes que nos dicen que no debemos de discriminar, sobre todo por condiciones de salud, ¿verdad? Por condiciones que a lo mejor se salen un poquito de nuestro alcance, el poder determinar qué tanto o no vamos a ser capaces de seguir desarrollando nuestras actividades con o sin esa capacidad, ¿no? Si no es determinante, no hay por qué discriminar, ¿verdad? A lo mejor no requiero de mi brazo y mi actividad requiere de mi capacidad intelectual y puedo continuar dando clases, puedo continuar haciendo otras circunstancias y puedo cubrir esa necesidad del brazo para lo que lo requería. No tienen por qué discriminarse las personas. A lo mejor no puedo caminar, pero eso no me impide seguir dando mis clases, ¿verdad? Yo tengo mis medios para poder seguir. Entonces, es bien importante aquí que no por tener una discapacidad se vaya a discriminar, tanto en la labor que uno realiza como en el servicio, ¿verdad? Cuando recibes el servicio médico, también a veces hay casos de discriminación lamentables. Tenemos así, pues, porcentajes. Pasamos a la parte de porcentajes en cuanto a discriminación. Aquí, miren qué curiosos los datos. La empleada doméstica, 57% de empleadas en el hogar no tienen tienen una jornada laboral limitada. Trabajadoras migrantes, 44.3%. Aquí hablamos de discriminación. Empleadas del hogar, 80.1%. ¿Cuántas veces dicen, ay, me mato en el hogar y todo lo que se hace, no lo consideran, no tengo un salario, etcétera? También se está trabajando en esas leyes, en esa normatividad, ¿verdad? Para aquellas personas que han dado toda su vida y que por alguna circunstancia ya no llegan a tener compatibilidad con el marido, se han pasado tantos años y se ha dedicado esta persona al hogar, a sacar adelante a los hijos, a la casa, y que se vaya sin un solo centavo, es totalmente injusto, ¿verdad? Ahí se requiere una indemnización, incluso ya hay jurisprudencia que señala que la mujer que se dedicó al 100% al hogar también desarrolló un trabajo y es una persona candidata óptima para poder ser indemnizada por tanto tiempo de trabajo, porque es trabajo, doméstico, pero trabajo. Resumen de la ley orgánica que nos habla de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Aquí nos habla de medidas para conciliar en materia laboral, flexibilidad en horarios laborales, vacaciones, respetar las vacaciones, reducción de jornada, casos en los que se necesitan cuidados familiares, y algunos otros cuestiones relativas a los trabajadores, ¿verdad? En cuanto a las empresas que tienen más de 250 trabajadores, cómo negociar, ¿no? Lo que es su convenio de
de trabajo, ¿no? Planes de igualdad que serán incluidos dentro de esos mismos convenios que realizan ellos junto con su representación sindical. Víctimas mortales por violencia de género. Miren ustedes las estadísticas, estas son desde el 1999 al 2015, como año con año, tristemente, van subiendo los porcentajes. Nada más para darnos una perspectiva de cómo está la situación, ¿verdad? Trabajo de gobierno por la Comisión de Salarios Mínimos para aumentar el salario mínimo. Muchas cuestiones se acentuaron ahorita con la cuestión del COVID, ¿verdad? Baja de empleos, falta de posibilidades económicas y programas de gobierno para el apoyo de la economía. Condiciones que dependiendo de la circunstancia que se está viviendo van cambiando, ¿verdad? Van modificándose y las necesidades de las sociedades van cambiando, ¿no? Inclusive los porcentajes de pobreza. Miren ustedes, por falta de oportunidades, por injusticia, la gente que por flojera no trabaja, por mala suerte, porque es la voluntad de Dios y otras. Este es un dato estadístico que sacaron de porcentajes de cómo está la situación dentro de la sociedad, ¿no? En cuanto a índices de qué nos falta, qué necesitamos ver para lograr un estatus. Y aquí el estatus de manera internacional en cuanto a una situación, la situación de la maternidad, ¿verdad? Cómo se manejan los porcentajes de índices de personas nacidas, ¿no? De maternidad. Brecha salarial de género. Aquí tenemos la brecha y estamos nosotros como país más bajo, el salario, necesitamos mejorarlo. Todavía hay mucho por qué trabajar para mejorar las condiciones salariales y tener una mejor vida todos. Horas dedicadas al trabajo de niños y niñas. Aquí se ve por la abuela, por un familiar, por otra persona o por una guardería. Datos estadísticos, ¿no? Fuente de la INES. Y aquí otros datos, homicidios por sexo. Miren cómo está la situación. Aquí violencia contra la mujer. Pueden ustedes ver de manera general, a nivel internacional, México, ¿qué porcentaje ocupa? Creo que ni siquiera entra dentro de estos índices de porcentaje, pero son de los porcentajes más altos en cuanto a violencia para mujeres, y estos son porcentajes del 2011. Índice de desigualdad de género en América Latina. Aquí tenemos a México, tiene un porcentaje de 35% en cuanto a desigualdad. Sensibilización de la igualdad de oportunidades. Es lo que buscan a través de normatividades, de regulaciones como son la Declaración de Derechos Humanos, de nuestra primera parte de la Constitución y de diversas leyes que nosotros podemos encontrar para lograr el equilibrio justo y poder también aportar a nuestra sociedad el bienestar que cada uno de nosotros en lo particular necesitamos desarrollar o tener para poder lograr un buen vivir. Y hasta aquí llegaría nuestro tema de igualdad y desigualdad de condiciones. Agradezco mucho su atención y quedo en espera de su resumen agregado a los comentarios del presente video. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente semana. Nos vemos en clases virtuales o presenciales. Gracias.